La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, buenos días. Estamos en este día en La Tulpa, 7 de mayo del 2021. Hemos activado APAC TV, medio de comunicación digital comunitario, en La Tulpa, este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural con enfoque ambiental, de género, con enfoque cultural y pertinencia cultural, porque nuestro hermano país de Colombia está convulsionado, está económicamente, políticamente, socialmente, con las movilizaciones y marchas, está en un estado de vulnerabilidad en los derechos. Hay más de 30 muertos, hay más de 1000 heridos, hay personas que han quedado sin su visión, hay tanta vulneración de derechos, hay personas, mujeres que han sufrido violencia sexual de parte de las autoridades de control. Para ello, para que nos cuenten de primera mano, hemos invitado a dos periodistas, pero en esta ocasión, en este momento, vamos a conversar con la periodista comunicadora social de Cali, Colombia, Claudia Lorena Ríos Rengifo. Ella también es comunicadora social de la Universidad del Valle y ganadora del proyecto de huertos urbanos comunitarios del Instituto de Biodiversidad Tropical de Cataluña, España, docente en el área de educación ambiental en el Colegio Santa Inés Campestre, y tiene un currículum amplio de trabajo. Claudia, buenos días, bienvenida a La Tulpa, a este espacio adecuado justamente para este encuentro, para este diálogo, y qué gusto tenerles aquí para que nos cuenten qué está pasando en este momento en la hermana República de Colombia. Hola, muy buenos días para todas y todos los que se conectan a esta hora por APACA TV. Para mí es un placer saludarlos. Muchas gracias a este medio por darnos la oportunidad de contar y visibilizar lo que está pasando en Colombia, que es gravísimo además la situación que estamos viviendo. Así es, Claudia, hemos mirado por los medios de comunicación, también los tradicionales, esos grandes emporios de comunicación, prensa, radio y televisión, pero los que están ahora también, así como sucedió aquí en Ecuador en octubre, jugando un papel importantísimo en cuanto a la información, son los medios comunitarios y los medios alternativos. Claudia, ¿qué está pasando realmente en Colombia? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí conectados a través de estas redes sociales, a través de los ciudadanos que se conectan a esta red. Bueno, ¿qué está sucediendo en Colombia? Colombia llegó a un punto de un estallido social. Fue la gota que rebosó la copa. ¿Por qué? Tenemos, en los últimos 30 años ha gobernado la derecha, ¿cierto? Tenemos dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, uno después con Juan Manuel Santos, que es con quien firmamos los acuerdos de paz con las FARC, y después de esto viene el posconflicto, ¿cierto? Pero queda Iván Duque. Iván Duque es el actual presidente de Colombia, hace parte del Partido de Centro Democrático, quien el presidente es Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Este partido, ¿sí? Lo que ha hecho es sacar diferentes reformas a la salud tributaria, pensional, de educación, pero estas reformas van en contra de la vida digna de los colombianos y colombianas, ¿sí? Esta reforma tributaria que iba a ser, pues, circundante en nuestro país, cayó, ¿sí? Pero gracias al pueblo. Nosotros comenzamos a marchar en un paro nacional desde el 28 de abril, ¿sí? Comenzamos a marchar desde el 28 de abril, toda la comunidad, estamos hablando de organizaciones de base, comunitarias, indígenas, afro, estudiantes, de todo tipo, ¿sí? Todas las grupos sociales, con todos los caracteres e índoles de las personas que vivimos aquí en Cali, nos reunimos para marchar, pacífico además, ¿sí? Han sido pacíficos en diferentes puntos de la ciudad, ya que yo me encuentro en Cali, y los puntos en los cuales, digamos, se han realizado bloqueos son en las entradas de las ciudades,
tenemos uno en el norte, para que ustedes más o menos se ubiquen y entiendan. Ajá. Uno en el norte de nuestra ciudad, que es por donde entra la comida, la gasolina, a esto se le llama Sameco, ¿sí? Esta es la parte norte. Y la parte sur es Jamundí, que también está cerrada, también por ciudadanos manifestantes, y ya ha llegado la Guardia Indígena desde el Cauca. Entonces tenemos varios puntos de movilización en la ciudad que hasta el sol de hoy todavía están en pie. Todavía la gente está marchando y está reuniéndose en estos lugares. Dígame. Claudia, con el plan de la reforma tributaria que emitió Iván Duque, presidente de Colombia, él salió a la luz pública a decir que retiraba ese plan de la reforma tributaria. Y aparentemente luego dijo que ya se había tranquilizado también, y aparentemente así se creía, que los disturbios, las movilizaciones, la protesta social en contra de esta reforma tributaria que iba en contra del pueblo colombiano, ya iban a calmarse, pero no sucedió eso. Y desde el 28 de abril hasta el día de hoy, 7 de mayo, continúan bloqueadas, como decía Claudia. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los otros temas coyunturales que, como ya nos dio el antecedente Claudia, de años de historia de manejo de la derecha, pero en dónde se asientan estos problemas, Claudia? Bueno, resulta que Iván Duque, dice que el presidente dice que va a sacar este documento que es la reforma tributaria. ¿Qué es lo que pasa con este documento? Lo que hace es que acaba con posibilidades de tener una vida digna, o sea, le pone impuestos a la comida, a lo básico, al agua de la llave, le pone impuesto, pero no le impone impuesto a las gaseosas, le impone impuesto si tú vas a hacer todo lo que tiene que ver con la funeraria, ¿cierto? Le pone un impuesto a poder acceder a un hueco, como le decimos aquí en Colombia. O sea, ni siquiera vas a poder pagar eso porque si no tienes el dinero para hacerlo por estos impuestos, no vas a poder ni siquiera tener un lugar donde morirte, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, también le pone impuestos a los pensionados. Los pensionados toda su vida se han luchado esa pensión, esa jubilación, porque ahora hay que ponerles impuestos, ¿sí? Ponerles impuestos, imagínate, a la clase media y a la clase baja, que aquí en Colombia se le denomina dentro del estrato 1, 2 y 3, ¿sí? Y es ponerle impuesto para que ellos tributen, sabiendo que aquí ni siquiera un sueldo mínimo llega a los $200. Entonces es gravísimo que pongamos una reforma tributaria en la mesa sabiendo que Colombia es uno de los países más inequitativos de la región, ¿sí? Aquí no hay una vida digna. Entonces, ¿cómo vas a hacer un texto de reforma tributaria poniendo a la clase media a tributar, ¿sí? Si esta clase media ni siquiera se está ganando unos sueldos dignos. Nuestro mínimo en Colombia son 900.000 pesos, que en Ecuador serían $200, ¿sí? Imagínate eso para pagar comida, arriendo, transporte, recreación, colegios. Entonces, lo que él dice es que iba a poner a tributar a la clase media. Obviamente, pues por este estallido social desde el 28 de abril, él se da cuenta que no estamos conformes, aparte de eso no nos quiere escuchar, y cae la reforma, pero no cae la reforma gracias a él, sino gracias al pueblo. ¿Y sabes qué dice? Que van a volver a hacer un nuevo texto. O sea, no es suficiente las muertes que hemos tenido y que van a volver a edificar un nuevo texto. Y en ese texto, entonces, de pronto ustedes temen, Claudia, en ese nuevo texto que todo está muy calmado. Claro. Parecía. Si me escuchas, Claudia, de pronto en ese nuevo texto claro que te escucho. Ustedes tienen de pronto esa duda gravísima, esa duda extrema de que se desvíen nuevamente impuestos o reformas en contra de la clase media y en contra de la clase baja, tomando en cuenta también, Claudia, que a nivel mundial, tanto Colombia como en Ecuador, esta pandemia ha generado pobreza extrema, ha aumentado la pobreza extrema y Colombia no es la excepción. Entonces, ese miedo, ese temor es de ustedes que vuelva a rever esa reforma tributaria, pero igual, perjudicando a ustedes. Se estaba cortando.
lo que tememos nuevamente es que pues el texto quede igual que el anterior y que solamente lo que va a hacer es quitar y poner algunas cosas como para que la gente no se escandalice, por decirlo de esa forma. Él ahora llamó a, digamos, a los partidos y a varias organizaciones sociales a escribir nuevamente la reforma. Nosotros no queremos reforma. No tenemos cómo financiar una reforma. Ellos acaban de comprar unos helicópteros por más de 14.000 millones de pesos. Entonces, ese dinero, ¿por qué no lo gastan en lo que sí necesitamos? En salud, en educación, en infraestructura, en vivienda. ¿Cómo te pones a comprar unos aviones por 14.000 millones de pesos si sabes que la gente en Colombia se está muriendo de hambre por la pandemia? ¿Me entiendes? Entonces,